¿Alguna vez has cerrado la puerta de tu casa al final de un largo día? Has girado la llave en la cerradura y has soltado un suspiro de alivio pensando que finalmente estás seguro, que el mundo exterior, con todos sus peligros, sus ruidos y sus amenazas, ha quedado fuera, y que dentro de esas cuatro paredes nada malo puede tocarte ni a ti ni a los tuyos. Pero permíteme hacerte una pregunta que quizás te incomode. Una pregunta que tal vez prefieras no responder, pero que es necesario que te hagas. Ahora mismo mientras me escuchas, y es si realmente estás solo en tu casa, o si hay alguien más, alguien que no invitaste, alguien que no tiene cuerpo, que no respira aire como tú y como yo, pero que ocupa un espacio, que se sienta en tu sofá, que camina por tus pasillos y que observa a tus hijos mientras duermen. No te estoy hablando de fantasmas de películas de terror ni de cuentos para asustar a los niños. Te estoy hablando de una realidad mucho más cruda y mucho más peligrosa. Te estoy hablando del mundo espiritual que nos rodea, un mundo invisible que es tan real como el suelo que pisas y el aire que respiras, un mundo que está en constante guerra y en el cual tu hogar es un campo de batalla codiciado, un terreno que el enemigo quiere conquistar a toda costa. Santa Faustina Kowalska, esa monja polaca de mirada dulce y corazón de fuego, a quien Dios eligió para recordar al mundo su infinita misericordia, no solo recibió consuelos y mensajes de amor, ella también recibió advertencias terribles. Ella vio lo que nuestros ojos no pueden ver. Dios le permitió descorrer el velo que separa nuestra realidad material de la realidad espiritual, y lo que vio la hizo temblar, la hizo llorar y la hizo suplicar por nosotros, porque ella vio que el infierno no se queda quieto. Ella vio que los espíritus malignos no están confinados en un lugar lejano de fuego y azufre, sino que rondan la tierra como leones rugientes buscando a quien devorar. Y su lugar favorito para cazar, su coto de caza predilecto, no son los bares, no son las cárceles, no son los lugares de vicio, sino los hogares cristianos, las casas de familias que deberían ser santuarios de luz, pero que por descuido, por ignorancia o por pereza, han dejado las puertas entreabiertas. Hoy vamos a hablar de esas puertas. Vamos a hablar de las cuatro criaturas, de las cuatro entidades espirituales malignas que Santa Faustina advirtió que jamás, bajo ninguna circunstancia, deben cruzar el umbral de tu puerta, y te pido que escuches con el corazón abierto, porque es muy probable que sin saberlo, tú mismo le hayas dado la bienvenida a alguna de ellas, pensando que era inofensiva, pensando que era moderna, o simplemente porque no te diste cuenta de cuándo entró. Respira profundo y pide en este instante que la luz de Dios aclare tu entendimiento, porque lo que vas a escuchar no es para causarte pánico, sino para despertarte de un sueño profundo que podría costarte la eternidad. Así que empecemos este viaje hacia la verdad. Para entender la gravedad de esto, primero tenemos que entender quién era Faustina y por qué debemos creerle, pues ella no era una mujer que buscara fama ni atención, era una alma sencilla que pasaba sus días fregando pisos, cocinando y cuidando el jardín en un convento. Nadie daba un peso por ella. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia frágil se escondía una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia, pero fue precisamente esa pequeñez lo que atrajo la mirada de Jesús. Él la eligió para ser su secretaria, para escribir todo lo que él quería decir a una humanidad que se estaba enfriando, que se estaba alejando, y en esas conversaciones íntimas, Jesús no solo le hablaba de amor, también le mostraba las tácticas del enemigo. Le mostraba cómo los demonios estudian a las personas, cómo analizan a las familias, cómo buscan el punto débil, la grieta en la muralla. Faustina vio en sus visiones cómo estas criaturas oscuras se agazapan en los umbrales
de las casas, esperando un momento de debilidad, una pelea matrimonial, un acto de rebeldía de un hijo, un momento de curiosidad malsana, y cuando entran no hacen ruido, no rompen los platos ni apagan las luces, al contrario, entran con sigilo, se camuflan en la rutina, se esconden detrás de la televisión, se meten en las conversaciones y poco a poco, como un gas venenoso que no tiene olor, van asfixiando la vida de la gracia hasta que la familia queda espiritualmente muerta. Y hoy vamos a desenmascarar a estas 4 criaturas para que puedas sacarlas de tu vida antes de que sea demasiado tarde. La primera criatura que Santa Faustina identificó como un peligro mortal para cualquier hogar cristiano es una entidad que se disfraza de cansancio, que se disfraza de rutina, que se disfraza de normalidad. Su nombre es el espíritu de la tibieza espiritual, y es quizás la más común y la más subestimada de todas. Tú podrías pensar que la tibieza no es un demonio, que es solo un estado de ánimo, que es normal sentirse desganado a veces. Pero no te equivoques, detrás de esa falta de ganas, detrás de ese aburrimiento por las cosas de Dios, hay una influencia espiritual oscura que trabaja día y noche para que tu alma se duerma. Esta criatura entra en tu casa cuando empiezas a negociar con Dios, cuando empiezas a decir que estás muy cansado para rezar, cuando dices que el domingo es el único día para descansar y que ir a misa es un esfuerzo demasiado grande, cuando cambias el rosario por una serie de televisión, cuando dejas que la Biblia se llene de polvo en un estante mientras tus ojos están pegados al celular durante horas. Santa Faustina vio con horror cómo esta criatura se arrastra por los pasillos de las casas católicas. Ella vio familias que antes eran fervientes, que antes bendecían la mesa, que antes rezaban juntas, y vio cómo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, el fuego se apagaba. Vio cómo las conversaciones sobre Dios se volvían incómodas o desaparecían. Por completo, vio cómo Jesús se convertía en un extraño en su propia casa, en un cuadro en la pared al que nadie mira, en una estatua que es solo decoración. La tibieza es peligrosa porque no duele al principio. Es como morir congelado. Primero sientes un poco de frío, luego te da sueño, y finalmente te duermes para no despertar jamás. Jesús mismo le dijo a Faustina palabras durísimas sobre esto. Le dijo que las almas tibias le causan náuseas, que preferiría que fueran frías o calientes, pero que la tibieza le repugna más que el pecado abierto, porque el pecador sabe que está mal y puede arrepentirse. Pero el tibio cree que está bien, cree que con cumplir lo mínimo ya tiene el cielo ganado, cree que no necesita cambiar nada, y esa seguridad falsa es su condena. Si miras a tu alrededor en tu casa y te das cuenta de que la oración ha desaparecido, de que ya no se habla de Dios con amor, de que los sacramentos se han vuelto una obligación pesada o una costumbre social vacía, ten cuidado. Porque el espíritu de la tibieza ya ha cruzado tu puerta y está sentado a tu mesa, comiendo de tu plato y bebiendo de tu vaso. Y su objetivo es que mueras de hambre espiritual estando rodeado de pan. Su objetivo es que te olvides de que eres un hijo de Dios y te conviertas en un simple habitante del mundo, preocupado solo por pagar cuentas, por comprar cosas y por entretenerte, mientras tu alma se seca como una hoja muerta que el viento se lleva. Esta criatura prepara el terreno para las demás, porque una casa tibia es una casa sin defensas. Es una casa donde los ángeles guardianes están atados de manos porque nadie les pide ayuda, donde la Virgen María llora en silencio porque nadie la saluda. Y cuando la tibieza se instala, la puerta queda abierta de par en par para la segunda criatura, una bestia aún más agresiva y destructiva. La segunda criatura de la que Santa Faustina nos advierte es el espíritu de rebelión y soberbia. Esta entidad no entra con silencio, entra con ruido,
Entra con argumentos, entra con la cabeza en alto desafiando todo lo que es sagrado, se disfraza de inteligencia, de pensamiento crítico, de libertad moderna, de derechos humanos mal entendidos, y su misión es destruir la autoridad de Dios dentro de la familia. Santa Faustina vio cómo este espíritu ataca el corazón de los hogares, vio hijos levantando la voz contra sus padres, no solo por capricho, sino con un desprecio profundo, con una falta de respeto que hiela la sangre. Vio esposos y esposas que ya no se sirven el uno al otro con amor, sino que compiten, que luchan por el poder, que se humillan mutuamente, pero sobre todo, vio la rebelión contra la Iglesia y contra los mandamientos de Dios. Esta criatura te susurra al oído que la Iglesia está pasada de moda, que los curas no saben nada de la vida real, que tú puedes ser católico a tu manera, que no necesitas confesarte con un hombre pecador porque tú te arreglas directo con Dios, que puedes usar anticonceptivos, que puedes faltar a misa, que puedes apoyar leyes que van contra la vida, y que todo eso está bien porque tú eres libre y Dios es amor. Pero eso es una mentira envenenada. Es el mismo veneno que la serpiente le ofreció a Eva en el paraíso. La promesa de que seréis como dioses, de que ustedes deciden lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el espíritu de rebelión entra en una casa, se pierde la paz, porque no puede haber paz donde no hay orden, y no hay orden donde no se respeta la ley de Dios. Las familias, bajo el influjo de esta criatura, viven en una guerra constante. Nadie cede, nadie pide perdón, todos tienen la razón. El orgullo se vuelve el rey de la casa, y el orgullo es el pecado favorito del diablo. Fue el orgullo lo que lo expulsó del cielo, y es el orgullo lo que él usa para arrastrar a las familias al abismo. Faustina vio almas en el momento de la muerte que, influenciadas por este espíritu durante toda su vida, no podían humillarse ni siquiera ante la presencia de Dios. Almas que preferían condenarse antes que admitir que estaban equivocadas, antes que doblar la rodilla. Y esto es aterrador, pensar que uno puede llegar a un punto de endurecimiento tal que rechace la mano salvadora de Jesús en el último segundo. Revisa tu hogar, revisa tu corazón. ¿Hay humildad en tu casa o hay arrogancia? ¿Se obedece a Dios con alegría o se le cuestiona con altanería? ¿Se respeta a los padres? ¿Se honra el matrimonio? ¿Se sigue la enseñanza de la Iglesia aunque cueste? ¿O se ha creado una religión a la medida, cómoda y sin exigencias? Si detectas ese espíritu de «yo hago lo que quiero», sábete que tienes a un enemigo mortal durmiendo en la habitación de al lado, y este enemigo no descansará hasta ver tu casa en ruinas. Y si la rebelión destruye la mente, la tercera criatura destruye el cuerpo y el alma a través de los sentidos. Esta criatura es asquerosa, pegajosa, y lamentablemente hoy en día es la invitada de honor en casi todos los hogares. Me refiero al demonio de la impureza. Santa Faustina tuvo visiones espantosas sobre los pecados de la carne. Jesús le reveló que la impureza es el pecado que más almas lleva al infierno, no porque sea el más grave en teoría, sino porque es el más frecuente, el más adictivo y el que más ciega el espíritu. Y hoy, esta criatura no necesita tocar la puerta, porque nosotros la llevamos en el bolsillo, la metemos en nuestra sala a través de pantallas gigantes, la dejamos entrar en la habitación de nuestros hijos a través de tabletas y computadoras. Esta criatura se disfraza de entretenimiento, de arte, de belleza, de amor libre, se mete en las canciones que tarareamos, en las series que maratoneamos los fines de semana, en las modas que vestimos, entra por los ojos y se anida en el corazón, y una vez dentro empieza a pudrirlo todo. La impureza destruye la inocencia de los niños, roba la fidelidad de los esposos, convierte a las personas en objetos de placer y hace que el amor verdadero, ese amor de sacrificio y
entrega parezca algo ridículo e imposible. Faustina vio cómo la lujuria ofende terriblemente a Jesús. Cada imagen impura que vemos voluntariamente, cada pensamiento sucio que entretenemos, es como una bofetada en el rostro de Cristo, es profanar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Y cuando un hogar permite que la impureza reine, cuando se normaliza la pornografía, cuando se aceptan las relaciones inmorales bajo el techo familiar, la gracia de Dios sale huyendo, porque Dios es pureza infinita y no puede cohabitar con la suciedad. Es doloroso decirlo, pero hay casas llenas de crucifijos en las paredes donde, al mismo tiempo, se consumen horas de contenido que glorifica el adulterio, la fornicación y la perversión. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos están tristes, por qué tienen ansiedad, por qué no quieren saber nada de Dios. La respuesta es simple: porque hemos dejado que la bestia de la impureza devore su capacidad de ver lo sagrado. Un corazón sucio no puede ver a Dios, lo dice el Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el corolario es terrible. Los que no tienen el corazón limpio no lo verán, ni en esta vida, ni en la otra. Si en tu casa hay ventanas abiertas al infierno a través de internet o televisión, tienes que cerrarlas. No puedes jugar con fuego y esperar no quemarte. Esta criatura es traicionera. Te hace creer que es solo un pasatiempo, que todos lo hacen, que no es para tanto. Pero cada clic, cada mirada consentida es un paso más hacia la oscuridad total. Y finalmente llegamos a la cuarta criatura, la más sutil y quizás la más peligrosa, porque se disfraza de luz, se disfraza de espiritualidad, se disfraza de ayuda. Es el espíritu del ocultismo y la falsa espiritualidad. Santa Faustina fue muy clara en sus advertencias sobre esto. Ella vio cómo el demonio se ríe, se carcajea con gusto cuando un católico, alguien bautizado, empieza a buscar respuestas fuera de Dios, cuando empieza a coquetear con fuerzas que no conoce. Esta criatura entra en los hogares bajo la forma del horóscopo que se lee por curiosidad, de la cinta roja que se pone al bebé contra el mal de ojo, de la estatua de un Buda para la buena suerte, de los cristales de cuarzo para limpiar la energía, de las prácticas de yoga para relajarse, de la consulta al tarot o a los caracoles para saber el futuro. Muchos dirán que son supersticiones inofensivas, que es cultura, que no hace daño a nadie. Pero Faustina vio la realidad detrás del telón. Vio que cada uno de estos objetos y prácticas es un hilo invisible que nos conecta directamente con los espíritus caídos. No existe la magia blanca. Toda magia recurre a fuerzas que no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son? Son del enemigo. Cuando tú traes a tu casa un amuleto, cuando haces una limpia con hierbas, invocando espíritus, cuando permites que entren filosofías de la nueva era que te dicen que tú eres Dios, estás cometiendo un adulterio espiritual. Estás traicionando tu bautismo, estás diciéndole a Jesús que Él no es suficiente, que no confías en su providencia, que necesitas asegurarte por otros medios. Esta criatura del ocultismo es posesiva. Una vez que le das permiso para entrar, reclama derechos sobre ti y sobre tu familia. Y entonces empiezan a pasar cosas extrañas, enfermedades que los médicos no explican, rachas de mala suerte, depresiones repentinas, pesadillas, ruidos en la casa, sombras que se ven por el rabillo del ojo. Son los invitados que tú mismo llamaste, aunque no supieras a quién estabas llamando. Es aterrador ver cuántas madres católicas llevan a sus hijos a rezanderos o curanderos, pensando que hacen un bien, sin saber que están consagrando a sus pequeños a entidades demoníacas. Es aterrador ver cuántas casas tienen la Biblia abierta en un salmo, y al lado una pirámide de energía o un elefante con la trompa hacia arriba. Dios es un Dios celoso, no porque sea inseguro, sino porque nos
Ama y sabe que esos ídolos falsos nos destruyen. Él quiere ser tu única fuente de paz, tu única fuente de seguridad. Si en tu casa hay objetos de otras religiones, libros de esoterismo, cartas de adivinación, o si has participado en rituales extraños, has abierto una puerta trasera por la que el ladrón está entrando a robarte la paz. Esta criatura te hace creer que tienes el control, que tienes poder, pero en realidad eres un esclavo, un títere en manos de fuerzas que te odian. Ahora que hemos nombrado a las 4 bestias, a la tibieza, a la rebelión, a la impureza y al ocultismo, es posible que sientas un nudo en el estómago. Es posible que hayas reconocido a una, o a 2, o quizás a todas en tu propio hogar, y es normal sentir miedo, pero no te quedes en el miedo, porque el miedo paraliza y Dios nos quiere en movimiento. Santa Faustina no nos dio estas advertencias para desesperarnos, sino para armarnos. La buena noticia, la noticia gloriosa, es que Jesús es infinitamente más fuerte que cualquiera de estas criaturas, y Él te ha dado las armas para expulsarlas, para limpiar tu casa y para sellarla contra el mal. Pero tienes que actuar, no basta con saberlo, tienes que levantarte y pelear por tu familia. ¿Qué debes hacer? El plan de batalla es claro y no admite demoras. Lo primero es la limpieza radical. Tienes que recorrer tu casa con ojos nuevos, con ojos de fe. Abre los cajones, revisa las bibliotecas, mira los adornos, revisa los dispositivos electrónicos, todo aquello que sirva a la impureza, todo aquello que esté ligado al ocultismo, todo aquello que ofenda a Dios. Tiene que salir, y no me refiero a regalarlo o venderlo, porque no puedes pasarle el mal a otro. Tienes que destruirlo, rómpelo. Quémalo, tíralo a la basura de donde nunca debió salir. Es un acto de liberación. Al hacerlo, estás declarando físicamente que rompes todo pacto con la oscuridad. Lo segundo es la bendición. Tu casa necesita ser reclamada para Dios. Llama a un sacerdote, pídele que vaya a tu hogar, que rocíe agua bendita en cada rincón, que haga la oración de exorcismo sobre la casa. El poder del sacerdote es inmenso porque actúa en nombre de Cristo. Cuando el agua bendita toca las paredes, los demonios huyen si hay fe en los que habitan allí. Lo tercero es entronizar al Rey. Tu casa no puede quedar vacía, porque si sacas el mal pero no metes el bien, el mal volverá con más fuerza. Tienes que poner a Jesús en el centro, literalmente. Coloca una imagen del sagrado corazón de Jesús en un lugar de honor. Reúne a tu familia y conságrense a Él. Díganle en voz alta: Señor, esta casa es tuya. Nosotros somos tuyos. Reina tú aquí. Y que esa imagen no sea un adorno, que sea el punto de encuentro. El lugar donde se reza, donde se llora, donde se agradece. Lo cuarto es recuperar la oración en familia. El rosario es el arma más poderosa después de la misa. La Virgen María prometió que el rosario destruye el vicio y disminuye el pecado si rezan juntos, aunque sea una de escenario al principio. Están levantando una muralla de fuego alrededor de su hogar que el enemigo no puede traspasar. Recuperen la costumbre de bendecir los alimentos, de hacer la señal de la cruz al salir y al entrar. Llenen el ambiente de presencia divina. Y lo quinto y más importante, vivan en gracia. De nada sirve llenar la casa de agua bendita si sus almas están sucias. Vayan a confesarse, laven sus conciencias en la sangre del Cordero. Comulguen con frecuencia, porque cuando tú comulgas, te conviertes en un sagrario viviente, y cuando entras a tu casa llevando a Jesús en tu pecho, la luz que irradias ciega a las tinieblas. No esperes a mañana, no digas, luego lo hago. El demonio cuenta con tu postergación, cuenta con que este video sea solo una emoción pasajera y que en una hora vuelvas a tu vida de siempre. Demuéstrale que se equivoca. Levántate hoy mismo y reclama tu territorio. Piensa en tus hijos,
Piensa en tu esposo, en tu esposa, piensa en tu propia alma. Inmortal, la vida es un soplo, un abrir y cerrar de ojos y al final solo importará una cosa. ¿De quién fuiste? ¿A quién serviste? ¿A quién dejaste entrar en tu morada? Santa Faustina intercede por nosotros desde el cielo. Ella quiere que experimentes la alegría de un hogar santo. Un hogar donde se respira paz, donde hay risas limpias, donde el amor es verdadero porque viene de Dios. Eso es posible, está a tu alcance, pero requiere valentía. Requiere que seas un guerrero o una guerrera espiritual. No estás solo en esto, toda la corte celestial está lista para ayudarte si tú das el primer paso. Los ángeles desenfundan sus espadas cuando ven a un cristiano decidido a limpiar su vida. La Virgen extiende su manto sobre el techo de quienes la invocan. Así que te invito a hacer un compromiso ahora mismo, ahí donde estás. Cierra los ojos un momento y dile a Jesús: Señor, perdóname por haber dejado la puerta abierta. Perdóname por mi tibieza, por mi rebeldía, por mi impureza y por mi curiosidad malsana. Hoy decido sacarlo todo. Hoy decido que mi casa es tuya. Entra, Señor, y quédate con nosotros porque atardece. Y si has sentido que estas palabras eran para ti, si has sentido ese fuego en el pecho que es la verdad resonando en tu conciencia, no te guardes este mensaje, compártelo. Sé tú también un centinela. Envíaselo a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos, a esa persona que sabes que está pasando por problemas en su casa. Tal vez este mensaje sea la llave que necesitan para liberarse. Tal vez seas tú el instrumento que Dios use hoy para salvar una familia. Que la divina misericordia inunde tu hogar, que limpie cada habitación y cada corazón, y que nunca olvides que, aunque el enemigo es astuto, Dios es todopoderoso, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mantente firme, mantente alerta y mantente en gracia. Amén.